El 14 de noviembre de 2023, Julián, un hombre de 82 años, enfrentó una humillación pública y silenciosa en una de las relojerías más exclusivas del barrio de Salamanca, en Madrid. No fue un accidente, ni una quiebra, ni una enfermedad. Fue algo mucho más sutil, y por ello, más corrosivo, el juicio fulminante de una sociedad que valora más el envoltorio que el contenido. Durante los siguientes 10 minutos, que para él se sintieron como una eternidad, su vida no fue un laberinto de años de lucha, sino un estrecho pasillo definido por miradas cortantes, susurros despectivos, y un silencio que pesaba más que cualquier insulto directo. Estaba solo, rodeado de lujo y desprecio, con su abrigo gastado y sus zapatos viejos como únicas credenciales en un mundo que no tenía tiempo para historias no contadas. El aire olía a cuero caro y a indiferencia. Cada tic-tac de los cronómetros suizos en las vitrinas parecía marcar el compás de su invisibilidad. Sin embargo, nadie en aquella tienda podía imaginar que ese anciano, aparentemente frágil y fuera de lugar, estaba a punto de tomar una decisión que redefiniría por completo el equilibrio de poder en aquella sala. Una elección tomada en la más absoluta calma, que lo cambió todo. Pero cómo un hombre reducido a una simple molestia por su apariencia, es capaz de transformar el dolor del desprecio en el acto de justicia más elegante e inesperado que esta ciudad haya visto en mucho tiempo. Antes de contarte cómo un gesto casi imperceptible, una sola llamada telefónica hecha desde la acera de enfrente, abrió la única puerta que aún quedaba, comenta desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de elecciones calculadas que transformó una herida profunda en un legado de dignidad. La jornada de Julián aquel día había comenzado como cualquier otra. Un paseo tranquilo por las calles que él, como ingeniero de caminos jubilado, había ayudado a diseñar décadas atrás. Su entrada en la relojería no fue un acto de desafío sino de nostalgia. En una de las vitrinas, un reloj de esfera clásica y correa de piel, le había recordado al que su padre, también ingeniero, solía llevar con orgullo. Se acercó con la curiosidad genuina de quien aprecia la mecánica de precisión, no con la intención de un comprador. Pero en aquel templo del materialismo la intención no importaba, lo único que importaba era la apariencia. Adrián, el gerente de la tienda, un hombre de unos 35 años con un traje tan impecable como su ambición, lo vio entrar y su expresión se endureció al instante. Para él, Julián no era un cliente potencial, sino una mancha en el lienzo minimalista y pulcro de su establecimiento, una anomalía que había que corregir cuanto antes. Su presencia alteraba la atmósfera de exclusividad que tanto se esforzaba por mantener. Al cruzar el umbral de la tienda y sentir el aire frío de la calle en su rostro, Julián no sintió rabia. La rabia es una emoción caliente, una explosión que busca una salida inmediata. Lo que sintió fue algo mucho más denso y helado, el peso aplastante de la invisibilidad. Las palabras de Adrián, "Este no es un museo, y no nos obligue a llamar a seguridad", no resonaban como un insulto, sino como un veredicto. Un juicio sumario que lo despojaba de su historia, de sus décadas de trabajo, de la memoria de su padre, y del amor por la ingeniería de precisión que lo había llevado hasta allí. Por un instante, se sintió como un fantasma en su propia ciudad. Un espectro vestido con un abrigo gastado que atravesaba un mundo de cristal al que ya no pertenecía. Las calles que él mismo había ayudado a trazar, las fachadas de los edificios cuyo cálculo estructural entendía a la perfección, de repente le parecieron ajenas, hostiles. Se detuvo a pocos metros de la puerta, apoyándose discretamente en la pared de un portal contiguo, no por cansancio físico, sino por el vértigo existencial de haber sido borrado. Se miró las manos, las mismas manos que habían firmado planos y supervisado obras que sostenían la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo las vio como las veía Adrián. Viejas, manchadas por la edad, inútiles. La humillación no había sido un ataque, sino una anulación completa de su identidad, reduciéndolo a un simple estorbo, una pieza discordante en una sinfonía de lujo y apariencias. El dolor no era agudo, era sordo y profundo, como una fractura interna que no sangra pero impide respirar. En ese momento de profunda desolación, un recuerdo nítido de su esposa, Elena, acudió a su mente. Ella siempre se reía de su aversión a la ostentación, diciéndole con cariño que él era el millonario peor vestido de Madrid. Ella entendía que su valor no residía en las etiquetas de su ropa, sino en la solidez de sus principios. Su ausencia,
En ese preciso instante, se sintió como una herida abierta. Se dio cuenta de que la ofensa no era solo contra él, sino contra todo lo que ellos habían construido juntos. Una vida basada en el esfuerzo, la discreción y el respeto mutuo, valores que parecían no tener cotización en aquel microcosmos de arrogancia. La primera reacción, un impulso casi primitivo, fue volver a casa, encerrarse en su biblioteca y dejar que la herida se cerrara sola, como tantas otras a lo largo de sus 82 años. Pero entonces, algo cambió. El ingeniero que habitaba en él, el hombre que veía problemas y diseñaba soluciones, se negó a aceptar la derrota. Rendirse sería validar el juicio de Adrián, sería admitir que efectivamente, su tiempo había pasado y ya no era más que una sombra. Y eso no era cierto. Su mente, afilada como siempre, comenzó a evaluar la situación no como una afrenta personal, sino como un problema estructural que requería una solución elegante y definitiva. Lentamente, sacó del bolsillo de su abrigo un teléfono móvil antiguo, un modelo simple con botones físicos. Sus dedos, ligeramente temblorosos, no por la edad, sino por la trascendencia del momento, buscaron un único número en su agenda. Antes de pulsar la tecla de llamada, respiró hondo. No era un acto de venganza, era un acto de restauración. Iba a reconstruir su dignidad, no con gritos, sino con los mismos cimientos con los que había construido puentes, cálculo, precisión y una fuerza silenciosa e inquebrantable. Al otro lado de la línea, la voz de Marcos Aguilar, su abogado y amigo desde hacía más de 40 años, sonó con la familiaridad de siempre, preocupada por el tono inusualmente grave de Julián. Marcos estaba acostumbrado a sus llamadas para discutir cláusulas de un fondo de becas para jóvenes ingenieros, o para revisar los detalles de alguna donación anónima a un hospital. Pero esto era diferente. La voz de Julián no temblaba de ira ni de tristeza, era la voz del ingeniero, precisa, metódica y desprovista de cualquier adorno emocional. Le explicó la situación sin dramatismos, como si estuviera describiendo una grieta en una estructura de hormigón. No habló de humillación, sino de un incidente. No mencionó el desprecio, sino una evaluación incorrecta de la situación. Y entonces, llegó la instrucción, una orden tan clara y contundente, que hizo que Marcos al otro lado de la línea, se quedara en silencio por un instante. Julián le pidió que movilizara de inmediato a su equipo de derecho inmobiliario para investigar la propiedad del edificio completo donde se ubicaba la relojería. Quería saber quién era el dueño, si estaba en venta y si no lo estaba, ¿cuál sería el precio para que lo estuviera? Quiero una oferta sobre su mesa a primera hora de la mañana, Marcos. Una oferta que no puedan rechazar. No hay límite de presupuesto. Esto es una prioridad absoluta. Marcos, que conocía la inmensa fortuna discreta de su cliente, y su aversión a las decisiones impulsivas, comprendió que no se trataba de un capricho. Era algo más profundo. Era la respuesta calculada de un hombre que había pasado su vida construyendo cosas para que duraran, y su dignidad era la estructura más importante de todas. Tras colgar el teléfono, Julián lo guardó de nuevo en el bolsillo de su abrigo. No se quedó mirando la tienda. No esperó una reacción que nunca llegaría. Simplemente, se dio la vuelta y reanudó su camino. Pero su andar había cambiado. Ya no era el paseo lento y contemplativo de un jubilado, sino la marcha firme de un hombre con un propósito. El frío de la tarde madrileña ya no parecía calarle los huesos. Ahora sentía un calor interno, la energía de una decisión tomada y puesta en marcha. Mientras caminaba por las calles del barrio de Salamanca, su mirada ya no se perdía en los recuerdos del pasado, sino que analizaba el presente con una nueva claridad. Veía las fachadas no como monumentos a la riqueza, sino como activos, propiedades, piezas en un tablero que él, de repente, había decidido jugar. Al llegar a su casa, un piso amplio y sobrio en el barrio de Chamberí, el contraste con el mundo que acababa de dejar atrás, no podía ser más evidente. No había mármol pulido ni luces de diseño, sino estanterías de madera maciza repletas de libros de cálculo estructural, geología y historia de la arquitectura. En las paredes no colgaban obras de arte contemporáneo, sino planos enmarcados de sus proyectos más queridos y fotografías en blanco y negro de él y Elena, su esposa, visitando obras a medio construir. Se sentó en su viejo sillón de cuero, el mismo desde el que había diseñado soluciones para problemas aparentemente irresolubles, y respiró hondo. El dolor de la humillación no había desaparecido, pero ahora estaba contenido, canalizado.
se había convertido en el combustible para un mecanismo de precisión que acababa de poner en marcha. No había rabia en su rostro, solo una calma expectante. La calma de quien sabe que ha colocado la primera pieza de un dominó y solo tiene que esperar. La noche del 14 de noviembre se convirtió para el equipo de Marcos Aguilar en una carrera contrarreloj sin precedentes. La instrucción de Julián no había sido una sugerencia, sino una orden de operaciones. En menos de una hora, la sala de juntas principal del bufete Aguilar y Asociados, normalmente silenciosa a esas horas, bullía con una energía tensa y concentrada. Marcos había convocado a sus 3 mejores especialistas: Isabel, la jefa del departamento inmobiliario, una mujer cuya reputación se basaba en cerrar tratos imposibles; David, el analista financiero, un joven prodigio capaz de rastrear estructuras corporativas hasta el último paraíso fiscal; y Carlos, el litigante, cuya presencia era una medida de precaución por si las cosas se complicaban. Sobre la inmensa mesa de caoba se desplegaron los primeros documentos obtenidos de urgencia, notas simples del registro de la propiedad, planos catastrales y los últimos informes de valoración de la zona. El objetivo era claro, pero el camino para alcanzarlo estaba envuelto en la niebla de la burocracia y el secretismo corporativo. El primer análisis de David confirmó el primer gran obstáculo de la noche. El edificio no pertenecía a una persona física ni a una empresa local. Era propiedad de un conglomerado de inversión con sede en Luxemburgo, una matriosca de sociedades pantalla diseñada específicamente para dificultar la identificación del beneficiario final. La tarea acababa de pasar de ser una simple transacción inmobiliaria a una operación de ingeniería financiera inversa. Isabel, con su calma característica, trazó el plan de ataque. No intentarían un acercamiento formal a través de los canales habituales. Eso llevaría semanas, si no meses. La única opción era encontrar una grieta en la armadura, un punto de presión. Mientras David se sumergía en bases de datos internacionales buscando cualquier conexión, Isabel activó su red de contactos por toda Europa. Hizo llamadas a colegas en Ginebra, Frankfurt y Londres, hablando en un lenguaje codificado de favores y oportunidades. Cada llamada era una pieza más en el rompecabezas, cada negativa les hacía perder minutos preciosos. La frustración comenzaba a flotar en el aire, densa como el humo de un cigarro. El conglomerado luxemburgués era un fantasma, una entidad sin rostro ni teléfono directo. Parecía un callejón sin salida. La estrategia inicial, basada en una oferta directa y abrumadora, se topaba con una pared invisible. El tiempo corría en su contra, y con cada hora que pasaba, la posibilidad de cumplir el deseo de Julián antes del amanecer se desvanecía. La primera lección de aquella noche fue que el dinero, por sí solo, no siempre puede comprar la velocidad. Se necesitaba algo más: información, acceso y una dosis de audacia. La tensión era palpable. El equipo sabía que no estaban luchando solo por un edificio, sino por la reparación de una herida que ni siquiera habían presenciado, pero cuya profundidad intuían por la insólita determinación de su cliente más discreto y respetado. Mientras tanto, en su apartamento de Chamberí, Julián no dormía. Estaba sentado en su despacho, no con la ansiedad de quien espera un resultado, sino con la metódica concentración del ingeniero que supervisa una obra crítica. Sobre su escritorio no había copas de coñac ni signos de nerviosismo, sino sus propios libros de contabilidad personal, abiertos y meticulosamente organizados. Con una vieja calculadora de sobremesa, repasaba sus activos líquidos, calculando la cantidad máxima que podía movilizar sin afectar a los compromisos que consideraba sagrados. El fondo de becas para estudiantes de ingeniería sin recursos que llevaba el nombre de Elena, las donaciones anuales al hospital infantil y el pequeño fondo de pensiones que había creado para los antiguos empleados de su ya extinta constructora. Este acto no era de duda, sino de responsabilidad. Estaba delimitando el campo de batalla financiero, asegurándose de que su respuesta al desprecio de un hombre no comprometiera el bienestar de muchos otros. Para él, la humillación sufrida no justificaba romper las promesas que se había hecho a sí mismo y a la memoria de su esposa. Cada cifra que anotaba en su libreta era un ladrillo más en la estructura de su contraataque, un refuerzo que garantizaba que su decisión, aunque nacida de una herida, se ejecutaría con la solidez y la integridad que habían definido toda su vida. No era venganza lo que estaba calculando, sino el precio exacto de la dignidad.
La llamada que cambió el curso de la noche llegó pasadas las 2 de la madrugada. Isabel, tras agotar casi todas sus opciones, recibió un mensaje de un antiguo contacto en un banco de inversión suizo. La información era escueta pero vital. El conglomerado luxemburgués estaba en medio de una reestructuración silenciosa, y buscaba liquidar ciertos activos no estratégicos en Europa para consolidar su cartera en Asia. El edificio de la calle Serrano era uno de ellos. De repente, la pared se convirtió en una puerta entreabierta. David cruzó esa información con los movimientos financieros que había estado rastreando, y encontró el nombre del representante legal del fondo en Madrid, un abogado de un prestigioso bufete con el que casualmente, Marcos Aguilar tenía una vieja rivalidad profesional. Este era el punto de inflexión. Marcos tomó el teléfono personalmente. Su voz, normalmente cálida y conciliadora, adquirió un filo de acero. La conversación fue breve y directa. No hubo negociaciones. Solo una propuesta. Una oferta un 30% por encima de la última tasación. Libre de impuestos para el vendedor. Con todos los fondos depositados en una cuenta de garantía antes de las 8 de la mañana. Y la firma de un preacuerdo vinculante de forma inmediata y telemática. Era una oferta diseñada, no para ser negociada, sino para ser aceptada sin pensar. La audacia de la propuesta, sumada a la hora intempestiva, buscaba cortocircuitar cualquier intento de contraoferta o deliberación. Sin embargo, el silencio al otro lado de la línea fue la siguiente prueba de resistencia. El abogado del fondo, aunque sorprendido, no cedió de inmediato. Prometió consultar con sus clientes, un proceso que podía llevar horas cruciales. La espera se hizo insoportable. En el bufete, nadie hablaba. Solo se oía el zumbido de los ordenadores y el tic-tac de un reloj de pared que parecía burlarse de ellos. Cada minuto que pasaba, aumentaba la probabilidad de que el fondo decidiera esperar, buscar otros compradores, o simplemente rechazar la oferta por su naturaleza agresiva. Fue en ese momento, cerca de las 4 de la mañana, cuando Julián volvió a llamar. Su voz era tranquila, pero su pregunta fue directa. ¿Cuál es el punto de fricción, Marcos? Su abogado le explicó la situación, la espera, la incertidumbre. La respuesta de Julián fue inmediata y desprovista de cualquier vacilación. Marcos, duplica la prima. Ofréceles un 60% por encima de la tasación, y diles que la oferta caduca a las 6 de la mañana. Quiero que entiendan que esto no es una negociación, es una solución para ellos. Esta nueva instrucción no solo demostró la profundidad de sus recursos, sino, más importante aún, la inquebrantable firmeza de su voluntad. Ya no se trataba de comprar un edificio, se trataba de establecer los términos de la realidad, de demostrar que hay fuerzas más poderosas que la codicia corporativa, como la determinación de un hombre al que le han faltado al respeto. La nueva oferta, comunicada por Marcos con una solemnidad casi fúnebre, rompió todas las barreras. A las 5:27 de la mañana, llegó la confirmación por correo electrónico, un escueto. Aceptamos los términos. Procedan, que desató una oleada de actividad frenética y silenciosa en el despacho. David inició la transferencia multimillonaria, una operación que requirió autorizaciones especiales del banco a esas horas. Isabel y su equipo redactaron el contrato de arras con una velocidad y precisión asombrosas, asegurándose de que cada cláusula fuera inexpugnable. A las 7 en punto, con los primeros rayos de sol tiñendo de gris el cielo de Madrid, todos los documentos estaban firmados digitalmente, y el depósito de garantía confirmado. El edificio, y por ende la relojería que albergaba, tenía un nuevo dueño. Marcos se recostó en su silla, exhausto pero con una profunda sensación de satisfacción. Miró a su equipo, ojeroso pero victorioso, y comprendió que habían sido partícipes de algo más que una transacción récord. Habían sido los instrumentos de un acto de justicia poética, una lección impartida, no con la voz, sino con el peso abrumador de los hechos. El poder había cambiado de manos en la oscuridad de la noche, y el mundo, al despertar, sería sutilmente diferente, aunque casi nadie supiera por qué. La cascada de acciones había llegado a su fin, y ahora solo quedaba el último movimiento, el más importante de todos. La última llamada de la mañana fue de Marcos a Julián. Eran las 8:30. Julián, todo está hecho, eres el propietario. Al otro lado de la línea no hubo un grito de triunfo ni una exclamación de alegría.
Solo una pausa y luego una voz serena y firme. Excelente trabajo, Marcos. Gracias a ti y a tu equipo. Nos vemos a las 11 en la esquina de siempre. Por favor, venid los tres, Isabel y tú y Carlos, vestid como siempre, impecables. Hizo una pequeña pausa antes de añadir la instrucción final, la que contenía la esencia de todo su plan. Yo iré con mi abrigo de siempre. Esta frase no era un detalle trivial, era el núcleo de su mensaje. No iba a adoptar el uniforme del poder para impartir su lección. No se pondría un traje caro para demostrar que podía permitírselo. Su victoria no residía en transformarse en uno de ellos, sino en obligarles a verlo, por fin, por lo que era, vestido exactamente igual que el hombre al que habían despreciado. La preparación para el clímax no era solo legal y financiera, era, sobre todo, simbólica. Julián no iba a entrar en aquella tienda como un nuevo rico, sino como él mismo, con su historia y su dignidad intactas, llevando su viejo abrigo como una armadura, y su serenidad como su única arma. El escenario estaba listo. Las piezas, movidas con una precisión de relojero durante toda la noche, estaban en su sitio. Solo faltaba que el protagonista entrara en escena. A las 11:05 de la mañana del 15 de noviembre, la atmósfera en la relojería era idéntica a la del día anterior. Un silencio pulcro, casi reverencial, roto únicamente por el suave murmullo del sistema de climatización y el discreto sonido de la puerta al abrirse. Adrián, el gerente, revisaba el inventario en una tableta, con la misma expresión de control y suficiencia. El incidente con el anciano del día anterior ya era una anécdota olvidada, un pequeño y molesto insecto aplastado sin mayor consecuencia en su impecable universo de lujo. Por eso, cuando el timbre de la puerta sonó y vio entrar de nuevo a Julián, con su mismo abrigo gastado y su andar pausado, una mueca de fastidio cruzó su rostro. Se preparó para una segunda confrontación, esta vez definitiva. Sin embargo, su irritación se transformó en una extraña confusión. Detrás de Julián entraron tres figuras que no encajaban en absoluto con él. Dos hombres y una mujer, todos de mediana edad, vestidos con trajes oscuros de corte perfecto, portando maletines de cuero, y una expresión de neutralidad profesional, que resultaba más intimidante que cualquier amenaza. No miraban los relojes, sus ojos analizaban el espacio, la distribución, a los empleados. El contraste entre el anciano y su séquito era tan discordante, que el cerebro de Adrián luchaba por encontrarle una explicación lógica. Quizás eran de servicios sociales, pensó por un instante ridículo, pero la calidad de sus ropas y la confianza que emanaban desmentían esa idea. La tienda, de repente, se había convertido en un escenario, y él ya no sentía que tuviera el control del guión. Adrián, recomponiéndose, decidió tomar la iniciativa. Su trabajo consistía en mantener la exclusividad del local, y aquella extraña comitiva era una anomalía que debía gestionar. Con una sonrisa forzada, tan afilada como una cuchilla, se dirigió hacia el grupo, ignorando deliberadamente a Julián para centrarse en quien parecía el líder, un hombre de cabello canoso y mirada penetrante. «Buenos días, ¿puedo ayudarles en algo?», dijo, con un tono que pretendía ser servicial pero que destilaba una clara advertencia. Estaba a punto de añadir una frase sobre la necesidad de tener una cita previa para consultas especiales, cuando el hombre al que se dirigía, Marcos Aguilar, levantó una mano, un gesto sutil pero que lo García detuvo en seco. No fue un gesto agresivo, sino de una autoridad tan natural y absoluta que Adrián, por primera vez en mucho tiempo en su propio territorio, sintió que debía obedecer. Marcos no le sonrió. Simplemente inclinó la cabeza hacia Julián, que permanecía en silencio a su lado, observando la escena con una calma insondable. «No hemos venido a que nos ayude», respondió Marcos, su voz era grave, sin inflexiones, la voz de alguien acostumbrado a dictar hechos, no a negociar opiniones. «Hemos venido a informarles de un cambio en las condiciones de su arrendamiento». La palabra arrendamiento flotó en el aire cargado de la tienda, una palabra vulgar y administrativa en un templo dedicado a la belleza atemporal. Adrián frunció el ceño, completamente descolocado. «¿Disculpe? Creo que hay un error. Deberían hablar con la central. Nosotros solo gestionamos la tienda». La seguridad en su voz comenzaba a resquebrajarse, reemplazada por una creciente sensación de inquietud. Fue entonces cuando Marcos pronunció las palabras que demolieron el mundo de Adrián, ladrillo a ladrillo.
Lo hizo sin énfasis, con la misma objetividad con la que se leería un informe técnico, lo que amplificó su impacto devastador. No hay ningún error, señor, continuó, mirando a Adrián directamente a los ojos por primera vez. Le informo de que, a las 7:14 de esta mañana, la sociedad de inversión propietaria de este inmueble ha aceptado una oferta de compra por la totalidad del edificio. La transacción se ha completado. Nuestro cliente, y en ese momento hizo una pausa casi imperceptible, girando de nuevo su mirada hacia el hombre del abrigo gastado. El señor Julián Torres es, a todos los efectos legales, el nuevo y único propietario. El silencio que siguió a esa frase fue diferente a cualquier silencio que aquella tienda hubiera conocido. No era un silencio de lujo, sino un vacío absoluto, un agujero negro acústico en el que el sonido de los corazones latiendo parecía una percusión ensordecedora. Adrián se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Su rostro, normalmente bronceado y cuidado, perdió todo su color, adquiriendo una palidez cerúlea. Sus ojos parpadearon rápidamente, como si intentaran reiniciarse para procesar una información que su sistema operativo era incapaz de computar. Miró a Julián, luego a los abogados y de nuevo a Julián. La imagen del anciano inofensivo y la del magnate inmobiliario se superponían en su mente, creando una distorsión cognitiva insoportable. No podía ser. Simplemente, no podía ser verdad. La arrogancia de Adrián, una estructura tan cuidadosamente construida a lo largo de los años, se derrumbó en cuestión de segundos. No fue una demolición controlada, sino un colapso caótico y total. El narrador omnisciente de su propia vida, el que decidía quién era digno y quién no, acababa de descubrir que no era más que un personaje secundario en una historia mucho más grande que ni siquiera había sabido leer. La humillación que sintió en ese instante fue infinitamente más profunda que la que él había infligido el día anterior. La suya había sido una humillación de poder, superficial. Esta era una humillación existencial. Se dio cuenta, con una claridad terrorífica, de que su juicio, la herramienta principal de su trabajo y de su identidad, era completamente inútil, una brújula rota que lo había guiado directamente hacia el abismo. El desprecio que había mostrado hacia Julián no se basaba en la realidad, sino en su propia y limitada percepción del valor. Y esa percepción acababa de costarle todo. Sintió las miradas de sus empleados sobre él, especialmente la de la joven vendedora, que observaba la escena con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro y algo que Adrián identificó como justicia. Por primera vez, se sintió desnudo, expuesto, no como un gerente de una tienda de lujo, sino como un hombre pequeño que había cometido un error colosal. El traje caro que vestía de repente le pareció un disfraz ridículo, incapaz de ocultar la fragilidad y el pánico que sentía por dentro. En medio de esa parálisis general, Julián se movió. Había permanecido como un espectador silencioso de la ejecución de su propio plan, pero ahora, con el poder ya establecido y la realidad redefinida, retomó el papel que le correspondía, el de un cliente, ignorando por completo a Adrián, que seguía petrificado como una estatua de sal. Caminó con su paso lento pero seguro hacia la misma vitrina que había captado su atención el día anterior. El resto de las personas en la sala, sus propios abogados incluidos, se convirtieron en meros figurantes. El foco de la escena se cerró sobre él y el objeto de su deseo. Levantó un dedo, la piel arrugada apuntando con precisión a través del cristal. Su voz, cuando finalmente habló, fue tranquila, desprovista de cualquier atisbo de triunfo o rencor. Era la voz de un abuelo, no la de un terrateniente. «Ahora sí, por favor», dijo, dirigiendo la mirada no a Adrián, sino a la joven empleada que se había quedado detrás del mostrador. «Quería comprar ese reloj. Es para mi nieto. Se gradúa en ingeniería, como su bisabuelo». Las palabras resonaron en el silencio, no como una orden, sino como la simple continuación de un deseo interrumpido. La normalidad de su petición, en un contexto tan extraordinario, fue el golpe de gracia final. No había venido a vengarse, había venido a terminar lo que empezó. Cada palabra de esa sencilla frase era, en realidad, una pieza fundamental que reconstruía la identidad que Adrián había intentado demoler. Al mencionar a su nieto, Julián se definía por sus lazos afectivos, por su rol familiar, algo universalmente respetable. Al especificar que se graduaba en ingeniería,
establecía una conexión con una profesión basada en la precisión, el cálculo y la construcción, valores que contrastaban brutalmente con el mundo superficial de las apariencias. Y al invocar la memoria de su bisabuelo, el padre de Julián, no solo estaba honrando su recuerdo, sino que estaba tejiendo una narrativa de legado, de conocimiento y esfuerzo transmitido a través de generaciones. En un solo instante, Julián había dejado de ser el anciano humilde, para convertirse en el custodio de una herencia familiar y profesional. La compra del reloj ya no era un acto de consumo, sino un acto simbólico de transmisión de valores. Estaba comprando un instrumento de precisión para un futuro constructor, continuando un linaje de personas que crean cosas tangibles y duraderas. La lección para todos los presentes, y especialmente para Adrián, fue abrumadora. Habían juzgado a un hombre por la cubierta gastada de su libro, sin tener la menor idea de que contenía la historia de la construcción de la propia ciudad que pisaban. El poder de Julián no residía en el dinero que acababa de gastar, sino en la profundidad de la historia que su simple presencia representaba. Fue la joven empleada, la misma que había sentido una punzada de empatía el día anterior, quien finalmente rompió el hechizo, con un movimiento casi robótico, pero con una mirada de profundo respeto hacia Julián, salió de detrás del mostrador, abrió la vitrina con manos ligeramente temblorosas y extrajo el reloj con un cuidado reverencial. Lo colocó sobre una bandeja de terciopelo y se lo presentó a Julián. Adrián, mientras tanto, observaba la escena como un espectador en su propio funeral profesional, incapaz de moverse o de hablar. La transacción se realizó con una normalidad casi surrealista. Julián sacó de su cartera una tarjeta de crédito completamente estándar, sin colores llamativos ni metales preciosos. La joven la procesó en silencio, empaquetó el reloj en su estuche de lujo y se lo entregó a Julián en una bolsa con el logo de la tienda, un logo que ahora irónicamente le pertenecía. Julián tomó la bolsa, asintió con una leve sonrisa de agradecimiento a la empleada y sin dirigir una sola mirada más a Adrián se dio la vuelta. Sus abogados, que habían permanecido como centinelas silenciosos, lo siguieron. Al cruzar la puerta y salir a la luz del día, la tienda no solo había perdido a un cliente humillado, había ganado un propietario y una lección que quedaría grabada en sus cimientos para siempre. El verdadero clímax no había sido la revelación de la compra, sino el momento en que un abuelo, finalmente, pudo comprar en paz el regalo para su nieto. La dignidad había tenido la última palabra. Una vez que la puerta de la relojería se cerró tras Julián y su equipo, el mundo interior de la tienda pareció suspenderse en un vacío denso y tangible. El aire, antes impregnado del aroma a cuero y metal pulido, ahora olía a derrota y a una verdad demasiado grande para ser procesada. Adrián permaneció inmóvil durante casi un minuto completo, su cuerpo rígido, su mirada perdida en el punto exacto donde el anciano había estado de pie. No era solo la conmoción de haber perdido su autoridad, era la comprensión aplastante de la escala de su error. Había juzgado el universo por un solo grano de arena, y el universo le había respondido con el peso de una galaxia. La joven empleada, por su parte, rompió el silencio con un gesto casi imperceptible. Comenzó a limpiar metódicamente una vitrina que ya estaba impecable. No era una tarea, era un ancla, un intento desesperado por aferrarse a una rutina que ya no existía. Los otros dos empleados se miraban entre sí, con los ojos muy abiertos, comunicándose en un lenguaje de pánico y asombro que no necesitaba palabras. El tic-tac de los cronómetros, antes un sonido que marcaba el lujo y la exclusividad, ahora sonaba como una cuenta atrás, marcando el fin de una era. La lección no había sido susurrada, había sido ejecutada con la precisión de un cirujano, extirpando la arrogancia del corazón mismo del establecimiento. La tienda seguía siendo la misma en su apariencia física, pero su alma había sido irrevocablemente alterada. Ya no era un templo de la opulencia, sino la escena de un juicio silencioso donde la justicia no había sido ciega, sino increíblemente lúcida. La primera directriz del nuevo propietario no llegó a través de una carta de despido, como Adrián esperaba con una resignación helada, sino a través de una citación formal para una reunión al día siguiente en las oficinas de Aguilar y Asociados. El encuentro no tuvo lugar en una imponente sala de juntas, sino en un despacho más pequeño y sobrio, donde Julián lo esperaba solo, sentado en un sillón, con una taza de café en la mano. No había abogados presentes ni un tono acusatorio. La calma de Julián era, en sí misma, el veredicto más demoledor.
Le explicó, con la misma voz serena con la que había pedido el reloj para su nieto, que no tenía ninguna intención de despedirlo. En su lugar, su primera tarea como gerente bajo la nueva propiedad sería diseñar e implementar un programa de formación obligatorio para todo el personal, no solo de esa tienda, sino de cualquier futuro negocio que se estableciera en el edificio. El programa, que Julián sugirió que se llamara Protocolo de Valor Humano, se centraría en enseñar a identificar y desmantelar los prejuicios basados en la apariencia, en practicar la escucha activa, y en entender que cada persona que cruzaba el umbral de la puerta era ante todo, un individuo con una historia, no una cuenta bancaria andante. Adrián, que había entrado en la sala preparado para ser humillado de nuevo, se encontró en cambio con una tarea, una responsabilidad, una inesperada y pesada segunda oportunidad. No pudo hacer otra cosa que asentir con la cabeza, incapaz de articular palabra, sintiendo el peso no de una orden, sino de una lección de humanidad, que apenas comenzaba a comprender. Como una onda expansiva silenciosa, la historia comenzó a extenderse por el barrio de Salamanca, y posteriormente por todo Madrid. No apareció en los periódicos ni en los blogs de lujo, sino que se transmitió de boca en boca, en las sobremesas de los restaurantes, en las conversaciones de los clubes privados, y en las anécdotas compartidas entre comerciantes. Se convirtió en la leyenda urbana del ingeniero discreto. La relojería, lejos de sufrir un revés en su reputación, experimentó una transformación sin precedentes. Dejó de ser simplemente un punto de venta de artículos de lujo para convertirse en un lugar con un relato, un destino. La gente no solo iba a comprar relojes, sino a sentir la atmósfera del lugar donde la dignidad había dado una lección inolvidable al esnobismo. Empezaron a llegar clientes que nunca antes habrían considerado entrar. Profesionales de distintos campos, turistas curiosos, jóvenes que habían oído la historia de sus padres. Buscaban algo más que un cronómetro, buscaban ser parte de esa narrativa de respeto. Las ventas, paradójicamente, aumentaron, pero la demografía de los compradores cambió. Ya no era un club exclusivo para los que podían permitírselo, sino un lugar de encuentro para los que apreciaban el valor de las cosas bien hechas, tanto en la mecánica de un reloj como en el trato humano. La tienda se convirtió en un símbolo, demostrando que la autenticidad y el respeto podían ser, en última instancia, los activos más valiosos de cualquier marca. Para Adrián, el camino que siguió no fue una redención instantánea, sino un lento y arduo proceso de reconstrucción personal y profesional. Los primeros meses, implementó el protocolo de valor humano, con una eficiencia mecánica, impulsado por el miedo a perder su trabajo y la vergüenza de su error. Supervisaba las sesiones de formación, redactaba los informes de progreso, y se aseguraba de que cada empleado cumpliera con las nuevas directrices. Sin embargo, con el tiempo, la repetición de los principios comenzó a calar en su propia coraza. Empezó a observar a los clientes de una manera diferente, no como un escáner que evalúa el precio de su ropa, sino con una curiosidad genuina. Un día, vio a una pareja de ancianos, vestidos con sencillez, mirando con anhelo un reloj de bolsillo en la vitrina, claramente intimidados por el ambiente. El viejo Adrián los habría ignorado o, peor aún, los habría invitado a marcharse con la mirada. El nuevo Adrián salió a la puerta, les sonrió, y los invitó a pasar para que pudieran verlo de cerca, ofreciéndoles un café sin ninguna expectativa de venta. Les contó la historia del mecanismo, su origen, su artesanía. La pareja no compró nada ese día, pero se marcharon con una sonrisa de gratitud. En ese momento, Adrián comprendió que el protocolo no era una imposición, sino una liberación. Había pasado años vendiendo tiempo encerrado en cajas de oro, y solo ahora, después de la mayor humillación de su vida, estaba empezando a entender su verdadero valor. Julián, por su parte, nunca buscó el reconocimiento ni cambió un ápice su estilo de vida. Siguió con sus paseos matutinos, su abrigo gastado y sus visitas a las bibliotecas. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en su interior. La sensación de ser un fantasma en su propia ciudad, un vestigio de un tiempo pasado, se había desvanecido por completo. El acto de reafirmar su dignidad no solo había redefinido la realidad de aquella tienda, sino también la suya propia. Se sentía de nuevo parte del tejido vivo de Madrid, no solo como el ingeniero que había construido sus cimientos, sino como un ciudadano respetado cuya valía no necesitaba ser anunciada. El momento más significativo de esta nueva etapa llegó el día de la graduación de su nieto. Cuando le entregó la caja que contenía el reloj,
no le contó la historia completa de la humillación, sino la versión que importaba. Le habló de su bisabuelo, de la importancia de la precisión, de la integridad, y de cómo el verdadero valor de una persona reside en lo que construye, no en lo que posee. El reloj se convirtió en un símbolo familiar, un recordatorio tangible de que la dignidad es un legado que se transmite de generación en generación. Cada vez que Julián veía a su nieto llevarlo, no veía un objeto de lujo, sino la prueba de que su respuesta silenciosa al desprecio había construido un puente hacia el futuro, mucho más sólido y duradero que cualquiera de los que había diseñado con hormigón y acero. El legado de aquel 15 de noviembre trascendió las paredes de la relojería y la vida de sus protagonistas. El protocolo de valor humano de Adrián, perfeccionado con el tiempo y la experiencia, se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocio y en un modelo a seguir para otras marcas del sector del lujo que buscaban una conexión más auténtica con sus clientes. La historia de Julián se convirtió en un recordatorio perdurable en una sociedad cada vez más obsesionada con las apariencias. Demostró que la respuesta más poderosa a la arrogancia no es una confrontación ruidosa, sino una acción calculada y serena que redefine las reglas del juego. Julián nunca volvió a pisar la tienda como propietario, solo como un cliente ocasional que saludaba a la joven empleada, ahora ascendida a subgerente, y observaba desde la distancia cómo el respeto se había convertido en la joya más preciada de la colección. Aquel día, todos en esa tienda aprendieron que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que viste o aparenta, sino por el peso de su historia. Y que mientras la arrogancia hace mucho ruido antes de derrumbarse, la dignidad siempre tiene la última palabra, en silencio. La historia del ingeniero y el relojero no se desvaneció con el tiempo. Al contrario, echó raíces en la conciencia colectiva del barrio de Salamanca, transformándose en una especie de leyenda moderna, un recordatorio silencioso que alteró sutilmente las dinámicas de un ecosistema acostumbrado a medir el valor en quilates y etiquetas. Otros comerciantes de la zona, al escuchar el relato a través del discreto boca a boca, comenzaron a mirar a sus clientes con una nueva cautela, una duda saludable que antes no existía. ¿Quién era realmente esa señora de aspecto modesto que miraba con nostalgia un broche antiguo? ¿Qué historia se escondía detrás del joven estudiante que pasaba cada día frente a su escaparate? El miedo a cometer un error de juicio tan colosal como el de Adrián se convirtió en un incentivo más poderoso que cualquier manual de atención al cliente. El cambio no fue drástico ni inmediato, sino una erosión gradual de la arrogancia. Se manifestó en gestos pequeños, una sonrisa más genuina, una puerta abierta para alguien que no parecía un comprador potencial, una conversación iniciada sin la expectativa de una venta. El legado de Julián no fue la adquisición de un edificio, sino la introducción de una variable que el lujo a menudo olvida: la duda. La duda de que tal vez, el abrigo gastado que tenemos delante ha construido puentes, ha salvado vidas, o ha escrito historias que jamás podríamos imaginar. Y esa duda, esa pequeña grieta en la certeza del prejuicio, fue el verdadero acto de reconstrucción. Lo que hace que el viaje de Julián sea tan profundamente inspirador, no es el poder de su riqueza, sino la sabiduría en su aplicación. Podría haber optado por la aniquilación, despedir a Adrián, cerrar la tienda, convertir su humillación en la ruina de otro. Ese habría sido el camino de la venganza, una solución tan ruidosa como vacía, que habría consumido la ofensa sin transformarla. En cambio, eligió el camino del ingeniero. Vio una estructura defectuosa, un sistema de valores basado en la superficialidad, y en lugar de demolerla, decidió reforzarla desde sus cimientos. Convirtió su dolor personal en una oportunidad pedagógica, no solo para un hombre, sino para toda una comunidad. Su respuesta fue un acto de construcción social. Demostró que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la paciencia y la visión para corregir. La humillación que sufrió se convirtió en la materia prima para una lección sobre la empatía, el desprecio, en el catalizador de un nuevo protocolo de respeto. Al obligar a Adrián a convertirse en el arquitecto de su propia redención, Julián no solo restauró su propia dignidad, sino que le ofreció al hombre que lo había herido la herramienta más valiosa de todas: la posibilidad de reconstruir la suya sobre una base mucho más sólida y humana. Y aquí es donde la historia de Julián trasciende las calles de Madrid para interpelarnos directamente a todos. ¿Cuántas veces, en nuestra vida cotidiana, hemos sido Adrián?
¿Cuántas veces hemos emitido un juicio rápido basándonos en la ropa, el acento o la apariencia de alguien? Quizás no en una tienda de lujo, pero sí en una entrevista de trabajo, en una reunión de vecinos, o simplemente en la cola del supermercado. Vivimos en un mundo que nos empuja a catalogar a las personas en segundos, a poner etiquetas para simplificar una realidad compleja. Reducimos historias de vida enteras a una primera impresión, a un perfil en una red social, a la marca de un teléfono móvil. La lección de Julián es un poderoso recordatorio de la profunda arrogancia que subyace en esa prisa por juzgar. Nos enseña que el valor humano es una variable invisible, imposible de tasar con una mirada superficial. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué historias estamos ignorando? ¿Qué puentes estamos dejando de ver porque estamos demasiado ocupados admirando las fachadas? La experiencia de aquel día en la relojería no es solo una anécdota sobre un millonario discreto. Es una parábola sobre la ceguera voluntaria que todos practicamos y el inmenso potencial que liberamos cuando, por un instante, decidimos mirar un poco más allá de lo evidente. Al final, el legado de Julián no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias, se mide en el silencio que siguió a la revelación de su identidad. En ese vacío donde la arrogancia se hizo añicos y fue reemplazada por una verdad ineludible. Su victoria más rotunda no fue la firma de un contrato, sino el momento en que, con total normalidad, pudo comprar el regalo para su nieto, cerrando el círculo que la humillación había intentado romper. Su historia nos enseña que la dignidad no es algo que se pueda comprar o vender, sino algo que se defiende con acciones serenas y calculadas. No necesita gritos ni aspavientos. A menudo, la respuesta más elocuente al desprecio es una demostración silenciosa de valor, una jugada maestra que no busca aplastar al oponente, sino enseñarle las reglas de un juego que desconocía. Julián nos recordó que, en un mundo obsesionado con el ruido y la ostentación, la fuerza más transformadora sigue siendo la de una convicción tranquila, la de un hombre que sabe quién es, sin importar cómo lo vistan o dónde se encuentre. Su abrigo gastado se convirtió en un símbolo más poderoso que cualquier logotipo de lujo, la prueba de que la verdadera elegancia reside en la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. Si crees como nosotros que ninguna historia merece ser juzgada por su portada y que cada persona lleva consigo un valor que trasciende las apariencias, comparte este relato. Hazlo para que esta lección de dignidad silenciosa llegue a más gente, y nos recuerde a todos la importancia de mirar con más profundidad y juzgar con menos prisa. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias reales de superación, relatos de personas que, como Julián, demuestran que la verdadera fuerza no siempre hace ruido. Gracias por escuchar.